Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Esta mañana es un placer que usted pueda estar aquí con nosotros. Si usted necesita una Biblia, en esta mañana hay Biblias allá atrás. Y sabemos, quiero que sepa que aquí en esta iglesia estudiamos la Biblia. La Biblia es nuestro guía, la Biblia es nuestro GPS que nos guía en la manera en que debemos de vivir. Estamos en una serie titulada Los Cimientos. Hay hermanos aquí que están en el proceso de ser no fanáticos, pero ser discípulos de Jesús. Esos cimientos son tan importantes que Jesucristo dice que somos llamados a no a ser fanáticos, sino a ser un discípulo. Un discípulo de Jesús habla como Jesús, se parece como Jesús. Un discípulo de Jesús vive diariamente esos principios, esos cimientos que creemos que como iglesia es lo fundamental para nuestra fe. Si no agarramos estos cimientos, vamos a estar perdidos en la vida. La semana pasada, con la ayuda de Dios, miramos que somos justificados no por obras, sino por gracia. Diga conmigo, gracia. Yo le doy gracias a Dios y hablamos sobre el Evangelio. Hablamos que el Evangelio debe ser algo que aceptamos, algo que recibimos. No solamente es información, pero simplemente es una transformación que viene cuando mi corazón lo recibe las buenas noticias de que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Lo interesante es que muchas personas se les hace fácil confiar en Dios por la eternidad. Sí, yo tengo mi ticket para la eternidad, sé que si muero hoy voy a ir al cielo, pero muy rara veces las personas se les hace tan difícil confiar en Dios en su vida diaria. ¿Estamos aquí? Es bueno confiar en Dios para la eternidad, que sé que dónde voy, que no le temo a la muerte, pero creo que hay algo más íntimo, es confiar en Dios en la vida diaria. Tú y yo, amigos y hermanos, tenemos que confiar en Dios en nuestras vidas diarias, que no importa lo que está pasando en nuestras vidas. Estudiando el Nuevo Testamento y estudiando la iglesia primitiva que comenzó en el libro de Hechos. ¿Cuántos saben que la iglesia comenzó en el libro de Hechos? Comienza en el libro de Hechos y es interesante que me llamó la atención esto, que la palabra Salvador en el libro de Hechos solo se encuentra 2 veces. ¿Cuántas? 2 veces, pero la palabra Señor se encuentra 105 veces en el libro de Hechos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no solamente es suficiente recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, porque muchas personas se les hace fácil recibir a Cristo como su Salvador, levantan su mano, vienen al altar, lloran y todo eso, y lo reciben como su Salvador, pero no lo reciben como su Señor. El Señor quiere decir que Él tiene autoridad máxima en mi vida. Recibir a Jesús como mi Señor quiere decir que Él dice dónde voy, Él dice qué es lo que compro, Él dice cuáles son me está guiando en las buenas y en las malas. La pregunta ¿es Jesús tu Salvador o es Jesús tu Señor? Yo espero que tú digas, Él es mi Señor. Él es Señor sobre todo, mis finanzas, mi matrimonio, porque tú y yo tenemos una loca idea de entregarle a Dios los pedazos de nuestras vidas y no totalmente. Estamos hablando, yo le entrego a Dios mi dinero, pero no le entrego mi sexualidad. Yo le entrego a Dios mi sexualidad, pero no le entrego mi dinero. Yo le entrego a Dios esto, pero no le entrego esto. Dios quiere todo. Diga conmigo, Dios quiere toda mi vida. No solamente un pedazo de mi vida. Y eso es algo que miramos en Colosenses capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 y vamos a estar mirando hasta el 8. Miramos la semana pasada que el apóstol Pablo nos dice esto en el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo el Señor. Miraron ahí que no usa la palabra Cristo su Salvador, sino usa la palabra ¿qué? Cristo el ¿qué? El Señor. Quiere decir, llamándole énfasis a la señoría de Dios, que Cristo debe estar énfasis en todas nuestras vidas. Dice, así anden en Él. Dice, firmemente arriesgados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud.
Y mire el versículo 8, mire que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no sigan a Cristo. Me gusta cómo usa la versión popular, dice, no permitan que nadie los atrape, hablando del versículo 8, con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que si tú y yo no tenemos estos principios básicos en nuestras vidas, cualquier tormenta, cualquier filosofía, cualquier cosa puede venir y nos puede arrestar y nos puede lavar el cerebro, podemos ir con la costumbre del mundo, con lo que es nuevo, lo que ahora tenemos pastores que aceptan el homosexualismo porque eso es lo que es cool, y ahora tenemos líderes que creen que es bien vivir de esta manera porque es lo que modelaron, lo que modela el mundo. ¿Estamos aquí? Entonces, si tú y yo no agarramos estos principios, tú y yo vamos a ser engañados. Y hay muchos cristianos engañados, muchos cristianos que viven una vida que no le agrada a Dios porque su interpretación de la Biblia está equivocada. Vamos a ver lo que está pasando en esta iglesia que Pablo escribe. Déjeme decirle algo, que la semana pasada hablamos sobre el Evangelio, ¿se acuerdan de eso? Y llegamos a esa con que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, el Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Si le predican un Evangelio y no le menciona a usted que usted es un pecador, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Huir de esa iglesia. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Mira a tu vecino, dile, tú eres un pecador como yo, le diga. Tú eres un pecador como yo, ¿ok? No te creas el santito, dice. Que el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Si alguien viene y le dice un mensaje acerca de la atalaya o acerca de un libro, ¿qué va a hacer usted? Fuera. Ciérrele la puerta, ¿ok? Porque no es sobre una atalaya, no sobre un libro, es sobre Cristo Jesús, ¿ok? También el Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Muchas personas escuchan el mensaje, pero nunca creen y nunca se arrepienten. Viven viviendo como quieran vivir. Y no. La Biblia dice que tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos, dejar ese camino. Ahora lo que vamos a mirar es este evangelio transformador que sigue trabajando en nuestras vidas. Que el evangelio es una experiencia diaria, algo que yo vivo, algo que yo estoy viviendo constantemente. Y llegamos a esta, y quiero que usted piense sobre esta. Si el evangelio es algo que yo estoy viviendo diario en mi vida, quiero que usted complete en su mente estas palabras. El Señor me está restaurando o recuperando de esto y esto en mi vida. Porque si el evangelio es activo, ¿no es cierto? Estamos aquí. El evangelio es poder, dice el apóstol Pablo. El evangelio trabaja. El evangelio no es anticuado. El evangelio tiene el poder para transformar. Entonces debe haber algo en tu vida que Dios siempre te está recuperando, mostrando, sanando en tu vida. Y si tú conoces a un cristiano mentiroso que te dice que todo está bien en su vida, es un mentiroso. ¿Estamos aquí? Porque siempre debe haber algo en mi vida y en tu vida que Dios se está recuperando. Ese es el evangelio en acción. Ahora déjeme decirle que el contexto de esta carta de los Colosenses, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Él simplemente comenzó la iglesia en Éfeso, donde estuvo 2 años. Y después de 2 años, él comenzó mientras en ese proceso, él comenzó a hacer discípulos. ¿Estamos aquí? Porque todos aquí discipulamos a alguien o somos discípulos de alguien. ¿Cuántos saben eso? ¿Okay? Porque cuando andábamos en el mundo teníamos discípulos de tomar juntos, ¿no es cierto? Teníamos un club que cuando había modelos, cerveza, tequila, todos estaban ahí. Ese era mi discípulo, mis discípulos. ¿Estamos aquí? Y el momento que usted quita el licor de su vida, ¿qué le pasa a esos discípulos? Se van, ¿verdad? Van a buscar a otros a que discipular. Entonces todos aquí discipulamos a alguien o somos discipulados por alguien. En el caso de Pablo es arrestado, ¿okay? Es arrestado y está bajo arresto domiciliario por 2 años. Le dejan rentar una casa, él siempre tiene un soldado al lado de él y pueden venir visitantes a él. Y uno de esos visitantes que vienen a él es un discípulo de Pablo que es Epafra. ¿Okay? Epafra es un discípulo de Pablo
que probablemente él conoció en Éfeso, y va él a Colosas y él comienza, Epafras comienza una iglesia ahí, que es la iglesia de Colosas. Y de ahí él ve a Pablo que está en esta casa y le va a contar lo que está pasando en la iglesia de Colosas. ¿Y sabe lo que está pasando? Hay falsos profetas, hay falsos personas que están diciendo que el evangelio más esto, que la palabra de que Cristo no es el Cristo resucitado lleno de poder y autoridad. Y entonces Pablo, la manera en que Pablo escribe esta carta, a muchas personas aún dijeron que tal vez no es Pablo que escribió esta carta, porque lo escribe diferente a que como escribe Romanos y como escribe Efesios, pero sí sabemos que es Pablo. Pero este muchacho Epafras le dice a Pablo: mira, esto es el problema, hay mucho legalismo en la iglesia, hay mucho falsas enseñanzas, y Pablo los quiere llevar al fundamento, quiere llevarlos a lo que, porque todo comienza con los cimientos, ¿no es cierto? ¿Cuántos están aquí en construcción? En construcción, si no hay unos cimientos, entonces tú vas a estar inestable. Entonces Pablo le dice a Epafras: ok, agarra tu papel, tu pluma, vamos a escribir y vamos a ir al principio, lo que es fundamental, porque si no agarramos los fundamentos, si no agarramos los cimientos, toda la base de nuestra fe va a estar inestable, y la mayoría de nosotros, como no hemos agarrado los fundamentos, los cimientos, nuestra vida está quebrantada y es un caos. ¿Estamos aquí? Oh, mira aquí. Y sabemos que esa es la respuesta. ¿Cómo sabemos que esa es la razón? Porque mira el versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con las vanas y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los príncipes de este mundo, no conforme a Cristo. Miramos que una perspectiva de Cristo estaba equivocada en esa iglesia, una falta de aceptación de la completa deidad de Cristo, y había algo que ocurre en muchas de nuestras iglesias. Había un legalismo que ataba a las personas a las tradiciones, que las mujeres tenían que ponerse faldas, que no pueden entrar a la iglesia si andan aretes. ¿Estamos aquí? O que por qué el pastor no anda una corbata, que por qué la hermana, las hermanas tienen que sentarse a este lado y los hombres tienen que sentarse a este lado. Eso es puro legalismo, y eso no tiene lugar en la iglesia. Si usted estudia la Biblia, usted nos miramos que Cristo no vino por el legalismo, Cristo vino para librarnos de eso. Aún el choque más grande que tuvo Cristo con los líderes religiosos, porque estos líderes religiosos tenían todas estas reglas, pero su corazón estaba podrido. Entonces tú puedes seguir todas estas reglas, pero tu corazón está podrido, tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos de Él. ¿Estamos aquí? Take that to the Twitter right there. La verdadera espiritualidad nunca es el resultado del legalismo. Si usted mira las frases que Pablo utiliza en versículos 6, 7 y 8, ¿sabe lo que utiliza mucho? Él, en Él. Somos salvos por Él, porque no es lo que nosotros hacemos, Raquel, sino es lo que Dios hace por nosotros. Estamos aquí en Él, y constantemente utiliza esa palabra. Dice: así anden en Él, firmemente arriesgados y edificados en Él, confirmados en su fe en Él. Otra vez, Él, porque es sobre Jesús. Diga conmigo, es sobre Jesús. Es sobre Jesús haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Okay? Nosotros no obedecemos a Dios para ser bendecidos por Él, sino que lo hacemos porque ya fuimos aceptados por Él. Tweet me on that one too, that's a good one. Okay, aquí está bueno. Nosotros no obedecemos a Dios para ser bendecidos por Él, sino que lo hacemos porque ya fuimos aceptados por Él. Y usa la palabra andar en Cristo. ¿Qué significa andar en Cristo? Si usted mira el versículo 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, así anden en Él, habiendo recibido a Cristo, pues ahora los colosenses deben andar en Él, habiendo aceptado bien el cimiento de su vida, y al creer el evangelio ahora deben levantar el edificio de su vida sobre esos mismos fundamentos. No sobre lo que hacemos, sino el fundamento de Cristo. La conversión solo es el primer paso y un largo camino de la santidad. Yo vengo a Cristo, estamos aquí, confieso, me arrepiento, pero no se para ahí. Muchos cristianos se paran ahí.
Pero no se para ahí. La Biblia nos dice que andar en Cristo significa que es vivir en una comunión intensa con Él. Seguir a Cristo o andar con Cristo significa progreso y avance. Siempre debe haber un avance y un proceso en nuestras vidas. No para atrás, sino para adelante. Andar en Cristo quiere decir, es un acto, es una acción. Quiere decir que yo estoy caminando. Mira a tu vecino, dile, ¿estás caminando? ¿O estás solamente ahí esperando que Cristo venga? No, dice andar en Cristo es un progreso, un avance. La vida y déjeme decirle algo muy importante. Yo quiero que usted mire cómo anda caminando usted con Cristo, porque la vida que no se examina no vale la pena vivirla. ¿Me escuchaba? ¿Está trabajando esto? La vida que no se examina no vale la pena vivirla. Entonces yo tengo que examinar, y aún el apóstol Pablo dice, Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vive yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos cristianos se quieren crucificar ellos mismos y no dejar que Cristo los crucifique. Porque aquí dice, mi antiguo yo ha sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Entonces lo que hacemos mucho de nosotros es que entregamos esto en nuestra vida, lo crucificamos, pero todavía está a sola esta mano. ¿Cómo me puedo crucificar si ya tengo crucificado esta mano aquí? ¿Estamos aquí? Entonces es Cristo el que debe crucificarnos a nosotros y decir, yo le entrego todo totalmente a mi Dios. Escúcheme aquí, voy a un lugar aquí. La gran preocupación de Pablo en contra de los colosenses es esta: ¿se mantendrían firmes en su fe o se dejarán arrestar por los falsos maestros? Y es la misma preocupación que yo tengo como pastor para ustedes y para su familia. Que viene una epidemia como COVID y nos arrastra. Nos lleva a escondernos en nuestra cueva. Le tenemos más miedo a un virus y adoramos a ese virus. Y yo tengo respeto. Y ustedes saben mi historia. Mi papá falleció de COVID y todo eso. Pero no dejo que agarre mi vida en control, sino confío en Dios. ¿Estamos aquí? Entonces vienen los trends que tiene este mundo de aceptar el homosexualismo, de aceptar esta manera. Y nosotros seguimos esa corriente. Mira a tu vecino, está siguiendo la corriente. Está siguiendo la corriente, porque muchos de nosotros vamos a lo que es nuevo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaban los pantalones de campana? Muchos de ustedes todavía los tienen, porque un día va a salir eso y yo voy a andarlos ahí. You watch. Y ahora es los skinny jeans. ¿Saben lo que es los skinny jeans? No se preocupen, nunca va a ver a su pastor con skinny jeans, ¿ok? Porque va a parecer así como un burrito, ¿ok? No. Francisco, you gonna wear skinny jeans? ¿Qué? Pero todo tiene un ritmo de la vida, ¿no es cierto? Que la gente sigue eso y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado eso, hermanos. Escúcheme bien. Pablo remata el tema de andar en Cristo, añadiendo varias frases adicionales para explicar lo que significa tener una fe firme. Déjeme decir cómo se mira estos fundamentos, porque todo esto se edifica debajo de estos fundamentos. ¿Qué significa el proceso del evangelio en progreso, o lo que le decimos la santificación? Que Dios me está transformando. Pablo nos da algunas ideas aquí, nos da unos principios y déjeme ser muy claro. El apóstol Pablo no está promoviendo el moralismo o la depravación en estos versículos, porque todos son imperativos o mandamientos que él nos está diciendo. Mandamientos y nos dice que debemos hacer estas cosas porque amamos a Cristo, porque queremos una relación más íntima con Él. ¿Estamos aquí? Estamos aquí, iglesia, no se me duerma, porque si usted pierde estas 4 cosas que les voy a dar en esta mañana, van a perder toda la serie, porque todo eso está basado en esos fundamentos, en esos cimientos. Acuérdense, un problema de legalismo, un problema de falsos maestros, una iglesia que estaba siguiendo la corriente del mundo. Y Pablo dice, ok, vamos a regresar. Mire conmigo lo que nos dice el apóstol Pablo en esta mañana, lo que nos dice por medio de su palabra. ¿Estamos aquí? Número 1, caminar en Cristo, no estar estancado. Caminar en Cristo significa estar arriesgado
en él. Y Pablo usa un término agricultor aquí. Estar arriesgado es esto. El diccionario traduce la palabra arriesgar como echar y crear raíces. Establecer fijamente una cosa bajo y establecer raíces. Eso es lo primero que él dice. Cuando Dios nos salva, Él nos planta en un lugar. ¿Quién nos plantó ahí? Dios. ¿Quién nos trajo a esta iglesia? Dios. ¿Quién te salvó? Dios. Entonces, no importa cómo está la tierra en tu vida, Dios te plantó ahí. Lo que Dios nos está pidiendo ahora es crecer raíces. Si realmente anhelamos caminar siempre en el camino del Señor, tenemos que estar plantados en el Señor, no movernos, no apartarnos, no dejar de ser turistas cristianos que van y vienen y verdaderamente desarrollan una vida espiritual, sino desarrollan una vida espiritual de convicción. Mira a tu vecino y prepárate porque aquí viene lo duro, ¿ok? Ponte el cinturón aquí, porque estamos hablando aquí que una de las cosas que más cuesta en la vida cristiana es ser constante. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Constante. Pero tú y yo somos constantes a lo que nos beneficia a nosotros. O los que nos conviene, ¿no es cierto? Porque tú y yo somos buenos, nos conviene el Netflix, somos religiosos al Netflix. Nos conviene comprar Nikes, invertimos dinero en eso. Nos comprometemos a que pelea Canelo. Tengo que ver la película, la pelea de Canelo, si vale $100, no importa. Porque yo quiero mirar cómo lo golpean al Canelo. ¿Estamos aquí? Déjeme decirle, constante en nuestra devoción de Dios, constante en nuestra lectura bíblica, constante en la oración, constante en congregarnos. Es que está muy caliente, es que está muy frío, es que si no está 71 ahí en el salón no voy. Si no, esas sillas me duelen en las pompis mucho cuando me siento en esas sillas. Vamos a poner un sofá ahí para los que se quejan ahí. Y todavía van a quejarse. No somos constantes. Mire, hermano, quiere ganar la batalla, sea constante en las cosas del Señor, en las cosas que cuenta. Constante en congregarnos, constante en el servicio de su obra, no ser tibios en servir al Señor. Es que no me gusta servir con esa hermana, tiene una cara fea. Hello. Like what? Hermano, si Dios ni tiene que orar, si alguien le pide a usted que sirva, sirva. Es de la voluntad de Dios, que a ver si es la voluntad de Dios que yo sirva. Say what? Hasta el inglés se me sale. Claro que es la voluntad de Dios que tú sirvas. Constante. Por ello la Biblia nos exhorta a estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, aún en medio de las peores situaciones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Constante, creciendo, siempre debe haber un crecimiento en tu vida. Y muchos de nosotros, incluyéndome yo mismo, hemos pasado 5, 10 años y todavía no hay un crecimiento. Hay dos clases de cristianos. ¿Cuántos? Dos. El primer cristiano es el cristiano secoya. ¿Sabes qué es un secoya? El secoya es un árbol grande. Y aquí alrededor de nuestras áreas hay muchos secoyas que crecen sus raíces grande, profunda. Usted no puede agarrar un secoya y llevarlo a la casa de Lupita. Es imposible. ¿Por qué? Porque sus raíces son ¿qué? Profunda. ¿Okay? Ahora hay muchos cristianos bonsai. ¿Saben lo que es el bonsai? La plantita esa chiquita que les cortan las raíces, le cortan y crece así chiquito. Y esos bonsai se los pueden llevar aquí. Se lo llevan a la casita del pastor cuando tienen un cafecito. Después se llevan el bonsai cuando van a la casa de Raquel. Y ahí tienen. Y son cristianos así que no tienen raíces profundas. Nunca crecen. Están en una maceta. Se miran floreciendo. Se miran como si tienen frutos. Pero no tienen raíces. La pregunta es, ¿eres un secoya? Que vienen las tormentas de la vida. Viene COVID. Vienen las tribulaciones. Viene el divorcio. Pero tu raíz es profunda. Que si no te saluda el hermano, no te da una sonrisa de Chuck E. Cheese, todavía sigues adelante porque tus raíces son profundas. ¿O eres un bonsai? Mira a tu vecino, dile, el pastor está hablando de alguien que tú conoces muy bien.
Muy bien, por eso en Jeremías 17, versículo 8 nos dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que juntan a la corriente, echarán sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Porque sus raíces son profundos. Eso es lo que significa. Ahora el apóstol Pablo se mueve no solamente nos dice que nuestras raíces deben ser profundas, ¿no es cierto? Para que no venga ninguna persona, ninguna doctrina, ningunos problemas, ninguna circunstancia y nos desvíe. No, ahora dice caminar en Cristo significa sobreedificar nuestras vidas sobre Él. Sobre Él, por eso dice construir nuestra relación con Dios, dice sobreedificados en Él, un término de construcción. Ahora va a agricultor, ahora se va a construcción. La palabra solidificar nos da la idea de construir un edificio. En ese sentido se refiere a poner todos nuestros esfuerzos y dedicación en la construcción de una relación personal con Dios. Porque hay muchas personas que ya saben el cristianismo, el lenguaje cristianismo, pero nunca han tenido una relación íntima con Jesús. Tú creciste en la iglesia bautista, en la iglesia apostólica, en la iglesia católica, porque tus padres te llevaron ahí, pero tú no has tenido una relación con Cristo. ¿Saben cómo sé? Porque tus acciones y las mías demuestran si yo tengo una relación con Él o no. Yo sé, yo crecí, yo he tenido muchas personas que yo crecí en la iglesia. So what? Eso no significa nada. La pregunta es, ¿tú tienes una relación con Cristo, tu Señor? Es Cristo tu Señor, no tu Salvador. Ese proceso de la santificación es que yo dejo ir del yo y yo confío en el proceso, comienzo a caminar con Él. Comienzo, como dice, a construir una relación con Él. Pablo nos dice que debemos sobreedificarnos sobre Cristo, sino en Él. Sobreedificarnos en Él, en quien es Jesús, en los principios de Él. No es cuestión de concederle lugar fundacional y luego seguir edificando nuestras vidas a nuestro antojo y según nuestros propios gustos. Él debe ser todo en nuestras vidas. Todo. Efesios 4:3, 16 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Miraron ahí? Un hombre maduro. Tenemos tantos cristianos bebé que hay como ese bonsai, ¿verdad? O bebés que cualquier cosa los lleva a un lugar, a otro lugar, y muchas personas que brincan iglesia porque nunca desarrollaron raíces. Porque el proceso del evangelio es llevarnos de un creyente a ser discípulos maduros. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevando de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Estamos aquí? Mira qué bonito es la palabra. Nuestras vidas debe ser una experiencia continua de desarrollo y madurez en Cristo. Constantemente yo estoy creciendo, constantemente yo estoy rindiendo cosas en mi vida. Muy importante, no es cuestión solo de acumular más y más conocimiento bíblico. Porque hay personas que están en todo estudio bíblico. ¿Cuántos de ustedes los conocen? No los queden mirando, pero usted sabe quiénes son. Que en todo bíblico, toda concierto, viene Marcos Witt, viene esta persona, andan ahí. Pero son los más mentirosos, son los más tramposos, son los más que se quejan. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿de qué tanto conocimiento si ese conocimiento no nos transforma? Entonces solamente quédese en un estudio bíblico y deje que Dios le hable y le transforme a su vida. Porque no, como dije, no solamente conocimiento bíblico, sino sobre todo te pareces más a Cristo. La meta no es aprobar exámenes de teología, sino ser semejantes a Él. Porque hay personas, yo he tenido personas que me mandan email, pastor, usted dijo esto mal y eso no está de acuerdo, son teológicos aquí, pero no hay nada aquí. Yo no solamente quiero tener aquí, pero quiero tener
aquí. Quiero amar a la persona que me cae gordo. Quiero dar generosamente a Dios. Quiero servir generosamente porque lo que estoy leyendo, lo que se me está predicando, está siendo transformado y está transformando, lo más importante, mi corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? Mira a tu vecino y dile, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dice que debe haber un arrepentimiento diario en tu vida. ¿Sabes que diario debes arrepentirte? Dice Colosenses 3:5, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que echan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y si tú, déjeme decir, y si tú y yo estamos viviendo de esa manera, debemos arrepentirnos hoy. Hoy, diga conmigo, Señor, hoy yo me arrepiento. Es un arrepentimiento diario, abrazar las cosas de Dios, ponerse, lo que dice la Escritura, ponernos el nuevo yo. Dice, dice el versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, dice, de compasión, diga conmigo, compasión, bondad, pero con ganas, como usted le grita a su esposo, a su viejo, dice aquí, compasión, bondad, humildad, gentilez y paciencia. Todo eso debe ser el nuevo yo que debe ver en mi vida. Y si no hay eso, hay algo malo en nuestras vidas. Sigamos. Caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. No nos aparecemos cada vez más a Cristo si descuidamos su palabra. No podemos crecer en nuestro conocimiento de Él a la vez ignorar lo que Dios ha revelado acerca de las Escrituras. Cuando dice confirmados en la fe, quiere decir que la fe, eso que nos salvó, debemos edificar sobre eso, sobre su gracia, sobre el perdón, sobre su misericordia, edificar y conocer más y más de Dios. Tengo casi 22 años de estar casado con mi esposa y todavía la estoy conociendo cada día más y más. ¿Saben por qué? Porque paso tiempo con ella. Y tú y yo necesitamos saber que las tempestades de la vida van a venir. Pero cuando no estoy firme en las promesas del Señor, que Él nunca te dejará, que Él siempre está conmigo, que Él proveerá mis necesidades, cualquier cosa, cualquier tempestad en mi vida se va. Ahorita en mi vida hay una tempestad, mi mamá está enferma, mi esposa está enferma, hay cientos circunstancias, pero yo me mantengo firme en las promesas del Señor. Estoy edificado conforme a la fe que fui salvado. Que pase lo que pase, Dios está en control de mi vida. Y dice, ningún edificio se levanta si el constructor cambia constantemente su ubicación. Ni un árbol crece sano y fuerte si el agricultor lo transporta cada 2 o 3 meses o cada 2 o 3 días. Si estamos constantemente cambiando nuestra doctrina porque no nos gusta la teología, entonces cambiamos la teología y nos vamos desde los pentecostés, nos vamos a los abatistas y nos vamos aquí y no hay nada ahí en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a siempre aprender y ser enseñados. 2 Timoteo 13, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Hay personas tan tercas y no los quedes mirando, tú sabes quiénes son, que se les enseña y no quieren dejar que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El verdadero crecimiento espiritual tiene mucho más que ver con nuestra profundación en lo ya recibido, que con la aplicación de nuevos dones y conocimientos. Es dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida. Los frutos del Espíritu, lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:5, examinaos pues para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Si dudan saber que Jesucristo está entre ustedes, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Prueben su fe. ¿Dónde están mis raíces? ¿En qué he creído? Porque si no, tú y yo vamos a ser guiados por la corriente más común en las vidas. Y también el apóstol Pablo nos dice, caminar en Cristo significa tener un corazón agradecidos.
un corazón agradecido es una señal de la madurez cristiana. Cuando un creyente abunda en su agradecimiento, realmente está progresando. Oh my goodness. Dice Colosenses 12, arriesgados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, abundando en acción. Tenemos tantos cristianos quejones que se quejan por todos, ¿no es cierto? No los queden mirando, pero usted sabe quiénes son. Entre todos se quejan, nunca están alegres. Échale un ojo así, yo sé que tú sabes quiénes son. ¿Estamos aquí? Esto de agradecimiento es un tema en la carta de los Colosenses. En el versículo 3 dice, 1:13, damos gracias a Dios. Versículo 12, dando gracias al Padre. En el versículo 15 dice, y ser agradecidos. En el versículo 17, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Una marca de crecimiento en nuestras vidas es que agradecemos a Dios por todo. Por todo. Un cristiano que no es agradecido es un cristiano que es mal agradecido hacia Dios. Y todo lo que tú tienes y todo lo que tú vas a tener es porque Dios ha sido bueno contigo. Y porque tú y yo no nos merecemos su gracia, pero gracias a Él, Él nos da esas bendiciones en nuestras vidas. Todo tiempo en tu vida debes decir, gracias Señor por tus bendiciones, gracias Señor por el trabajo, gracias por los tamales, gracias Señor por el carro, y dejar esa actitud de ser un quejón. Porque Dios no va a bendecir tu vida hasta que tú comiences a agradecer a Dios por las bendiciones que Él te ha dado. La palabra de Dios es clara, que yo no puedo caminar con Él y no ser agradecido. La palabra de Dios nos dice que debemos constantemente dar gracias a Él por lo que está haciendo en nuestras vidas. La razón que tú y yo no damos gracias a Dios es porque tú y yo no hemos dejado que Dios nos transforme. Porque cuando tú y yo dejamos que Dios nos transforme, comenzamos y la gente comienza a ver cambios en nuestras vidas. Tú tal vez no vas a mirar esos cambios, pero la gente lo va a mirar y va a decir, wow, mire, ya antes decías 2 malas palabras, ahora solamente dices una. Pero gracias a Dios Él te está cambiando y celebramos y le agradecemos a Dios que antes me hubiera bajado del carro y le hubiera dado su buena porque me cortó en el freeway. Pero ahora por la misericordia de Dios, por su bondad, por los cambios que Él está haciendo, ya no lo hago. Yo sé que hay personas aquí, no solamente el pastor Joe, ¿ok? Ahora, déjeme decirle esto, que cómo se ve la transformación del evangelio. Es estar atados al Espíritu Santo de Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios, crecer raíces en eso, ¿ok? Mucho arrepentimiento, rechazo el viejo yo, abrazar las cosas de Dios, ponerse del nuevo ser que hablamos en Efesios, ¿se acuerdan de eso? Y también es mucha gratitud por todo. Mucha gratitud. Cuando hacemos esas 4 cosas en nuestras vidas, hay una transformación que abre nuestros ojos, que nos ayuda. Déjeme terminar con esto. ¿Estoy verdaderamente caminando en Cristo? ¿Qué piensas que debes cambiar para extender tus raíces? Tal vez hay relaciones que tú tienes que dejar. Hay cuates que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Esa corona, esa modelo, afuera. Ese estilo de vivir, yo te amo, pero sabes que eso no va de acuerdo conmigo. Si tú hablas de esa manera, que toda palabra es pi, fuera. I'm sorry, pero yo soy una nueva persona en Cristo. Si esa compañía, esa amistad te va a llevar a una inmoralidad sexual, entonces hay que dejar esa relación. Hay que escuchar al Espíritu Santo, que tú estás diciendo, está muy caliente, no debo ir a la iglesia. I don't know. ¿Tú crees que es el Espíritu Santo que se está diciendo eso? No. El Espíritu está diciendo, levántate perezoso, ponte los pantalones, ve a la iglesia, que yo tengo palabra para ti. ¿Estamos aquí? Avanzar hacia la meta, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 y 14. Dice, no, amado hermano, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así que avanzo hasta llegar al final. Hay un avanzo. Hay un caminar. El Salmo 51, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y si hemos caído, ¿sabe lo que tenemos que hacer, hermanos, tú y yo? Muchos de nosotros en este tiempo, muchos de ustedes yo los conozco. No me pueden contar cuentos, como dicen. Yo conozco sus vidas y ustedes conocen mi vida también. Saben que muchas veces, ¿saben lo que pasamos en nuestro caminar con Cristo? Voy caminando y hay tropiezos, me caigo, pero muchos de ustedes, incluyendo yo, hemos estado caídos por 2, 3 años. No hay pasos. A que sea un paso de bebé, es un progreso.
aunque sea un paso, cuando los niños están caminando, están comenzando a caminar, ¿nunca los has mirado? Tus hijos, ¿cómo caminan? Tambalean y son como los pingüinos, así, ¿verdad? Pero todavía eso es ¿qué? Progreso. Entonces, cuando el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, quiere decir que me arrepiento de vivir a mi manera, caprichoso, pecaminoso, y digo, me levanto y comienzo a caminar. El cristianismo es sobre progreso. Y si no hay progreso, es hora de evaluar nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este proceso de la santificación. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande. Y Padre, muchos de nosotros estamos en el piso y nos hemos quedado ahí derrotados y no hemos tomado progreso. Pero en esta mañana tomamos pasos de progreso. Tal vez ese paso de progreso que tú necesitas dar es dejar de quejarte y comenzar a agradecer. También tal vez es invertir más tiempo en su palabra. Tal vez es invertir más tiempo en la comunión, en estar en un grupo de vida y comenzar los cimientos o este programa de discipulado, o sea lo que sea que Dios te está llamando. Tal vez es unirte a esta iglesia. No vas a encontrar la iglesia perfecta. Y si encuentras esa iglesia perfecta, por favor no te unas, porque ya no va a ser perfecta. Entonces planta raíces donde Dios te ha puesto. Y es hora de dejar de ser niños y comenzar a ser secuoyas, árboles atados a las promesas del Señor. Ahí donde estás tú en esta mañana, haz negocios con Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantar esta canción que dice asombroso Dios. El Dios que es asombroso todavía está en el negocio de restaurar y cambiar vidas si tú y yo lo dejamos. Vamos a ponernos de pies, vamos a meditar en esta canción. Esta canción habla sobre que no es lo que nosotros hacemos por Dios. Ese caminar no se puede hacer solo. Necesitamos el poder de Dios para transformar lo que nos ata a nosotros. Entonces en esta mañana adore a nuestro Dios con esta preciosa canción, asombroso Dios, y entréguele a Dios esa rebeldía, ese orgullo. Hágalo. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.